Hoy les voy a hablar sobre la teoría atómica de John Dalton, una de las ideas más importantes de la historia de la ciencia. John Dalton fue un científico inglés que vivió entre los años 1766 y 1844. Además de ser químico, también era físico y meteorólogo, o sea, un tipo muy curioso que le gustaba entender cómo funcionaba el mundo, en una época en la que todavía no existían los microscopios potentes ni la tecnología que tenemos hoy. Dalton propuso una teoría que revolucionó la química, la teoría atómica. Dalton observó que cuando las sustancias se combinaban para formar compuestos, siempre lo hacían en proporciones fijas y definidas. Por ejemplo, el agua siempre tiene la misma proporción de hidrógeno y oxígeno, sin importar de dónde venga. Eso lo llevó a pensar que la materia debía estar formada por partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Según Dalton, había cuatro ideas principales en su teoría. 1. Toda la materia está formada por átomos. Son partículas muy pequeñas que no se pueden dividir, crear ni destruir. En esa época todavía no se sabía que los átomos tienen protones, neutrones y electrones, así que Dalton creía que eran las unidades más pequeñas posibles. 2. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Eso significa que todos los átomos de oxígeno son idénticos y todos los átomos de hidrógeno también. Pero claro, los átomos de diferentes elementos son distintos porque tienen diferentes masas y propiedades. 3. Los átomos se combinan para formar compuestos. Cuando los átomos se juntan lo hacen en proporciones fijas y sencillas. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman una molécula de agua. Eso significa porque las sustancias porque siempre tienen la misma composición sin importar cómo las obtengamos. 4. Las reacciones químicas son una reorganización de átomos, o sea, cuando ocurre una reacción química, los átomos no se destruyen ni se crean, siempre se combinan de una manera diferente. Estas ideas fueron revolucionadas para su tiempo porque ayudaron a explicar leyes que ya se conocían, como la ley de conservación de masa o la ley de proporciones definidas. Además, ahora sobre el peso de los átomos, Dalton fue el primero en hablar de eso. Él pensaba que cada elemento tenía átomo con un peso específico, lo que los hacía distintos entre sí. El problema era que no podía medirlos exactamente, así que inventó un sistema de pesos relativos. Por ejemplo, eligió al hidrógeno como el átomo más liviano y le asignó el valor 1. Después dijo que el oxígeno pesaba 16 veces más, el carbono unas 12 veces más que el hidrógeno. Con eso creó la primera tabla de pesos atómicos que más adelante inspiró el desarrollo de la tabla periódica. Aunque hoy sabemos que los átomos son mucho más complejos y están formados por partículas más pequeñas, la idea principal de Dalton sigue siendo válida. La materia está hecha de átomos y todo lo que existe. El aire, el agua, tu cuerpo, los planetas, está compuesto por esas diminutas partículas. Para que te des una idea de lo pequeños que son, un solo átomo pesa más o menos entre 10 a la menos 24 y 10 a la menos 23 gramos. O sea, algo tan chico que no se puede ver ni con un microscopio normal. De hecho, en una sola gota de agua hay más de 1.000 trillones de átomos. Una locura. En resumen, la teoría de Dalton fue el punto de partida de la química moderna. Gracias a él, los científicos pudieron entender cómo se combinan los elementos, cómo se forman los compuestos y cómo funcionan las reacciones químicas. Así que, aunque su modelo fue simple comparado con los que vinieron después, como los de Thomson, Rutherford o Bohr, Dalton fue el primero que puso las bases para entender el mundo a nivel atómico. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Espero que les haya servido para entender un poco mejor cómo empezó toda esta historia de los átomos y la materia.